Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de Contextos del diario Ultimátum, con la intención de platicar con ustedes sobre los temas más importantes de la agenda nacional, sociopolítica, socioeconómica, los elementos analíticos que aportan cada uno de los integrantes de este programa. Son para que usted tenga pues un criterio con mayor perspectiva de lo que está ocurriendo a nivel nacional, pero la opinión más seria, la más importante la tiene usted. Por eso le invitamos a platicar este día en Contextos del diario Ultimátum. Recordamos, como siempre lo hacemos al inicio de nuestros programas, que estamos atravesando una pandemia terrible y no es solamente un asunto de cifras. En realidad hay hoy, desafortunadamente, y lo digo con mucha tristeza, más de 180,000 personas que han fallecido por la pandemia. Detrás de esta tragedia hay familias enteras, personas que se quedan sin un elemento querido de la familia. Y bueno, hay muchas personas todavía en este momento en los hospitales. Lo digo de verdad con muchísima tristeza. Estamos atravesando uno de los momentos más terribles de la humanidad, pero pues hay que buscar la forma de sobrevivir. El reto hoy es sobrevivir. A todos los que atraviesan, a todos los que han perdido un ser querido o que en ese momento atraviesan una situación tan difícil de tenerlo en el hospital, les enviamos un abrazo solidario. Y a los médicos, enfermeras, a todo el personal que ha estado al frente de batalla, nuestro más sincero reconocimiento. Ahondando sobre este tema, hoy Estados Unidos hace una ceremonia rindiéndole tributo a los más de 500,000 muertos que lleva Estados Unidos. Esta cifra, dice la propia comunicación oficial de los Estados Unidos, es mayor que la suma de los soldados que perdieron en la Primera, en la Segunda Guerra y en la Guerra de Vietnam, juntos. Es decir, hoy 500,000 personas han fallecido en Estados Unidos. Es una tragedia nacional histórica, es una tragedia mundial, casi bíblica de lo que estamos viviendo. México, 180,000 reconocidos, algunas cifras hablan de más de 300,000 muertos, y por supuesto sigue el análisis de por qué se ha manejado la pandemia de manera tan deficiente desde el inicio y hoy en la vacunación, que sigue siendo polémica. Ese es uno de los temas que seguramente estaremos tratando el día de hoy, y estaremos tratando muchos temas más. Emma Coronel fue detenida en Estados Unidos, la esposa del Chapo. Parecía que México tenía un trato con el cártel de Sinaloa de impunidad, eso se hablaba, se ha dicho mucho. Sin embargo, Emma Coronel hoy fue detenida en los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esta detención? ¿Qué se espera de esta detención? ¿Y cuáles pueden ser los resultados en la relación México-Estados Unidos? Es un tema muy importante. Mañana se aprueba la ley, se aprueba porque pasa al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, y difícilmente encontrará oposición por el número de diputados de Morena. Se aprobará la contrarreforma energética en México con posibles causas más bien ideológicas, pero con terribles consecuencias, dicen los especialistas. Es un tema que estaremos analizando el día de hoy. Macedonio sigue dando que hablar como candidato a la gubernatura de Guerrero. La oposición, particularmente de grupos feministas, pero también de muchos grupos de izquierda no feministas, hombres y mujeres, oponiéndose a esta candidatura por un tema pues sencillamente ético, y hoy ya con grandes costos y estragos de Morena. Uno más vamos a tratar el día de hoy para que usted esté también participando con nosotros y dándonos su opinión. Muy buenas noches, Mariqueta, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor, acá presentes. Gusto saludarte. Buenas noches, Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Bien, de vuelta. Muy bien, bienvenido. Muy buenas noches, Ricardo de Muro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, Ricardo de Muro. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Víctor. Buenas noches a todos. Muy bien. Gilberto Zavala, ¿por qué no inicias hoy la plática? ¿Qué te parece el tema de los temas que estamos diciendo? ¿Por qué no platicas un poco? Ya lo hemos tocado aquí, pero vamos a dar una vuelta más al tema del candidato a la gubernatura por Morena en el estado de Guerrero. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves todo lo que ha desatado, toda esta polémica que ha desatado Macedonio? Félix Salgado Macedonio. Mira, Félix Salgado Macedonio es un tipo rijoso, caprichudo, ofensivo. Le gusta vivir en el tema del debate, de la tragedia, impulsivo.
Entonces está en su ambiente, pero lo más importante me parece que ha logrado unificar, a pesar de las circunstancias que se pueda ver desde afuera, ser el candidato único de Morena a la gubernatura de Guerrero. Eso también lo coloca en la perspectiva de que con buenos o malos métodos ha logrado convencer para que él sea el único que vaya, válgase, en caballo de Hacienda, y me parece que tiene el respaldo presidencial y que en lo demás, las acusaciones, los comentarios, los señalamientos, dejan de ser hasta ahora como acciones que quieran afectarlo políticamente, aunque nosotros lo podamos ver desde una perspectiva distinta. Muy bien, Gilberto Zavala, muchas gracias. ¿Qué tal? Dice el maestro Gilberto Zavala, Félix Salgado Macedonio tiene el respaldo de la presidencia de la República. Creo que eso ha quedado manifiesto en varias oportunidades por el propio presidente, pero esto no gusta en los sectores, particularmente de las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Sí, creo que aquí, pues no solo es la cuestión de las acusaciones de intentos de violación y al parecer también de violaciones que desafortunadamente ya prescribieron porque se hicieron hace mucho tiempo y no se les dio seguimiento. Eso es parte del problema de que muchas mujeres van y ante las dificultades que encuentran en los sistemas de procuración y administración de justicia, no siguen el proceso hasta el final, y además se habla que en esa época que él ya ostentaba cargos públicos, pues hubo amenazas, ¿no? Por otro lado, esto es un síntoma del tema que hoy vimos en otro programa que también se pasó por ultimátum, del patriarcado en las elecciones, ¿no? El sistema patriarcal de complicidades se encuentra presente desafortunadamente en los partidos políticos. Ningún partido político se escapa de tener un macedonio en sus filas, ¿verdad? En menor o mayor grado, todos los partidos tienen a alguien similar y que se empeñan en defender y apuntalar a pesar de las resistencias que existen. Aquí decía el maestro Zavala que unificó un criterio, ¿no? Mal de pero muchos, sin embargo, también mal de muchos consuelo democrático. ¿Mande? Mal de muchos consuelo democrático. No. Sí, a pesar, pero unificó a las mujeres también en contra, ¿no? Tan las unificó que ya salieron muchas morenistas que al principio no daban la cara, actualmente ya dan la cara, sí. Muchas mujeres de otros partidos, de otras organizaciones, ya están presentes, ya empezó una guerra sucia contra la doctora Patricia Olamendi, una consultora muy prestigiada que ha trabajado para el PNUD y otras organizaciones internacionales, y como ella defiende a las víctimas, entonces la acusan de una serie de cuestiones en los Twitter, ¿verdad? Y también en la prensa que es aliada del presidente AMLO. Y sobre todo la respuesta de él, ¿no? Pudo haber dejado la responsabilidad al partido y decir, pues es una decisión del partido, pero de una manera muy asertiva y clara. Y sin embargo, dice ya. Pero se mete, muy entonces, bien. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué pasa, no? Seguimos en las mismas prácticas patriarcales, ¿no? Muy bien, Keta, pues sí, lo señalas muy claramente. Puede ser que la política esté llena de macedonios, o sea, de salgados macedonios, pero se supone que estamos en un proceso de transición, de cambio en la ética política, y bueno, Morena lo ha estado, digamos, postulando como uno de sus grandes principios, y parece ser que hoy está entrampada. Hay un costo político de esto, Ricardo del Muro. ¿Le está pegando ya a Morena y le puede pegar más? ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Bueno, en teoría yo creo que sí ha sido un golpeteo y sí sí le está pegando. Por supuesto, algo que es bueno, para empezar, yo creo que el caso Salgado Macedonio es indefendible, definitivamente, y esto ha generado una reacción pues prácticamente nacional. Es triste que el presidente, o sea, entre las cosas curiosas que están ocurriendo es de que Salgado Macedonio, con todo el cinismo del mundo, prácticamente agarró y como que digan,
digan lo que quieran, a mí no me interesa, casi no ha abierto la boca, él sigue en su proyecto, y el pleito y el problema ya le brincó a la imagen del presidente. Hay que ver, yo creo que sí, pienso que sí va a golpear a Morena en el sentido de que podría darse un voto, digamos, de las mujeres contra Morena, pero también es algo que no podríamos asegurar. Finalmente, los resultados electorales y la forma como se ha manejado la política en México es bastante, salen situaciones aparentemente inexplicables, ¿no? Tan es así que, pues las encuestas, a pesar, lo habíamos manejado en otras ocasiones, encuestas que ahorita están saliendo, que posiblemente van a cambiar, yo no lo dudo, pero finalmente, a pesar de todo el golpeteo, sigue Morena encabezando las preferencias. Sin embargo, hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de la elección en Guerrero, el PAN se va solo y tiene como candidato a una mujer que es la diputada Guadalupe González, que bueno, en las condiciones en que está ahorita Guerrero, pues yo creo que prácticamente tiene toda la bandera de la campaña para llegar a algún resultado, ¿no? Ahí también, si en caso de que pierda, pues también será para que nos ponga a pensar. Va a ser muy interesante. Claro, no, el PRI, por ejemplo, el PRI hace alianza con el PERDERÉ y pelean la candidatura Evodio Velázquez, que fue expresidente municipal de Acapulco, Manuel Añorbe, el senador, expresidente, o sea, puros expresidentes municipales de Acapulco, y quien queda es Mario Moreno Arcos, ligado a metido en que había sido secretario de Desarrollo Social. Y después el otro candidato, pues ya lo sabemos que es Salgado Macedonio. O sea, la verdad, un presunto violador y dos mediocres. Bueno, vamos a ver los resultados. No se ve muy atractiva la elección. Pero, Ricardo, lo que mencionas, muy interesante, ver si esta indignación de las mujeres se puede traducir en resultados electorales. Vamos a verlo, pero esto está ocurriendo en muchas partes del país, Juan Carlos. Las disputas al interior de Morena por los candidatos, en realidad en todos los partidos, pero digamos que llama la atención y lo hacemos en análisis de Morena, pues porque es el partido, digamos, nuevo, que en este momento aspira a ser el partido hegemónico, y las disputas por los puestos están generando una división tremenda al interior del propio Morena, que está siendo capitalizado de alguna manera por otros partidos. No sabemos si solamente el caso de las mujeres, en el caso de Guerrero, pero sí está siendo capitalizado. Le pegará el caso Macedonio, para terminar esta vuelta, le pegará el caso Macedonio, Félix Salgado Macedonio, no solamente a la popularidad del presidente, sino a las demás candidaturas en el resto del país. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Se puede extender esto? Yo quisiera dar una explicación respecto de los muchos Méxicos y las muchas idiosincrasias, porque luego pensamos que lo que en las zonas urbanas más desarrolladas, más progresistas, como la propia Ciudad de México, el feminismo, como permea en lugares de provincia y en las zonas más apartadas, donde sigue muy acendrado el machismo, como costumbres incólumes, intocables, que todavía las mujeres no solo no defienden sus derechos, sino asumen que su rol es, y perdón que lo diga, pero casi de sumisión, de dependencia económica, y esto no sucede en las urbes. Entonces hay que visualizar desde ese punto de vista por qué Salgado Macedonio, al parecer en los últimos sondeos, trae una ventaja amplísima, creo que de 3-1, para entender el fenómeno, y el fenómeno tiene que ver precisamente en los muchos Méxicos, y para no ir muy lejos, hay que ver por los muchos Estados Unidos, que en la zona, por ejemplo, digamos, rural, si se puede llamar así, en el centro de los Estados Unidos, apoyan a Donald Trump, y que representa a la América de antes, con sus usos y costumbres. Entonces, yo creo que el presidente aprendió a ser pragmático. Creo que si no lo hubiera hecho, nunca hubiera ganado la presidencia de la República. Por eso creo que pactó con Peña, por eso creo que pactó con lo que antes llamaba la mafia del poder, y ya salió a su discurso.
pero lo que sí veo es que le va a generar un costo indirecto político, como bien decían hace rato, el hacer una defensa personal en lugar de deslindarse y dejarle ¿cómo se llama?, al dirigente de Mario Delgado, la responsabilidad de responder esa pregunta. Si Mario Delgado asumiera el costo, pues hay que ver a él qué dice, pero el presidente está siendo juez y parte en el proceso, ya la Corte le autorizó seguir hablando en las mañaneras. Yo creo que el sí. Tribunal. ¿Perdón? El Tribunal Electoral. El Pero es Tribunal una suspensión, pero es una suspensión temporal. Sí, y lo que creo es que sí le va a afectar, pero acuérdense que el movimiento feminista y más el que está un poco más radicalizado, es una expresión en zonas urbanas del mundo, más progresistas. Entonces, no confundamos ese derecho legítimo y esa indignación legítima de las minorías, que todavía siguen siendo minorías, aunque nos afecte a todos, aunque no todos nos solidaricemos de una o de otra forma, a lo que pasa en los lugares más apartados de la provincia mexicana, en el campo. Pero, Juan Carlos, para terminar este tema, porque tengo muchos temas de hoy, pero ¿no crees que con esto que estás planteando, de alguna manera, estás subestimando lo que pueden generar las redes entre mujeres en los próximos meses? O sea, porque esto apenas está empezando, o sea, bueno, y decir que no podría tener tanto efecto, quién sabe, o sea. Bueno, habría que ver, porque acabo de verificar justo ahorita cuántos usuarios tenemos de Facebook en nuestro país, por ejemplo, y hay 46 millones de perfiles creados, de los cuales un poquito más de la mitad es de mujeres, y es un volumen bastante importante del país. Exacto. Entonces habrá que verlo, ya decidieron llevarlo a toda costa. La Comisión de Orden de Morena se supone que iba a emitir un dictamen. Yo creo que le están apostando al olvido y se van a ir por el pragmatismo de ganar al precio que sea, y el precio que sea es que el progresismo de izquierda que tanto presume el partido Morena, pues es muy cuestionable, y es muy cuestionable la postura del presidente, no ahorita, sino desde el inicio de su gobierno. Con esto concluyo, con las manifestaciones y los reclamos de las mujeres, ¿no? Muy bien, pues fíjate que sí, o sea, hay que ver cómo se va a comportar, son fenómenos, digamos, sociopolíticos nuevos ahora con las redes. Mira, fíjate que aquí tengo dos preguntas para cerrar este tema, porque tenemos, como decía yo, muchos temas el día de hoy. Alejandro Valdovinos nos dice, al parecer, en el poder de Morena, esos delitos no son tan valiosos, los ven como cosa menor, o sea, subestiman, digamos, el tema de las violaciones y dice Miriam Escudero Villamil, no imagino qué favores le debe Morena a Macedonio como para defenderlo, pese a los delitos tan graves que presenta. Fíjate lo que te decía, la indignación hoy básicamente de las mujeres que se solidarizan y que de alguna manera están ya presentando un frente nacional sin ser partidos, sin ser asociaciones, etcétera. Un comentario rápido sobre este tema, Ricardo del Muro, ¿cómo lo ves? Pues sí, yo creo que ese es el punto, de que el costo político, uno, dos, el asumir ese que yo creo que ha sido pues un error, pero tal vez un error consciente de parte del presidente de asumir la defensa de Macedonio. Estaba la broma que hace rato hacía Juan Carlos, que me pareció simpática, ¿no? De que estaban buscando al más idóneo y pues salió Macedonio, ¿verdad? Con las palabras, y bueno, que son personajes nefastos que están incrustados en Morena. De alguna manera lo hemos estado manejando, que Morena pues, es un movimiento. Comentario rápido sobre este tema, Gilberto Zavala. ¿Hay compromisos y esto es una situación que no va a detener? ¿Es el pragmatismo que decía Juan Carlos? Comentario rápido sobre ese tema. Sí, sin duda. Sin duda, Víctor, el presidente ya está en el proceso electoral, es el que está decidiendo, es el que va a decidir y tiene las puertas abiertas, no tiene mayor problema. Y por otro lado, me parece que a pesar de la indignación que pueda causar los señalamientos que le hacen o por lo que hizo este señor, yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver con la falta de una estructura regional o nacional del movimiento de mujeres. Me parece que son espontáneos y terminan por disolverse
en términos del efecto político que esto puede tener. Muy bien, cerramos este tema y abrimos un nuevo tema con el que ya platicábamos, también muy importante. Juan Carlos, te pido de favor que inicies sobre el tema del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que está hablando, bueno, pues no dice desvíos todavía, porque apenas inicia este tema, pero sí habla de, digamos, opacidad en un gran porcentaje del ejercicio público. Juan Carlos, ¿cómo ves? Bien, nada más no quiero dejar de mencionar y lamentar que en nuestro país, que vive una adolescencia democrática, la popularidad sea más importante que la idoneidad. En la medida que esto, sin importar la idoneidad, se siga imponiendo para ganar las elecciones, nos mantendremos en esta precariedad democrática que vive nuestro país. Pero entrando a lo otro, te diré por experiencia propia, hace quizá 10 años o por ahí, o más, o 11, no sé, 12 quizá, cuando me tocó conocer la primera auditoría que me practicaba uno de los 4 órganos auditores, 2 estatales, 2 federales, que corresponden a las dependencias que administran recursos estatales y federales. Y me espanté cuando vi una observación que yo acababa de llegar, que correspondía a la anterior administración por varios millones de pesos, que se leen en el argot político como si se estuvieran robando todos esos millones. Y la verdad es que se trata de observaciones que pasan por procesos de solventación, las más de las veces solventables. Entonces, no quiere decir, y lo digo con absoluta responsabilidad, que estas cuantiosas observaciones no vayan a pasar por un proceso y un lapso de tiempo en que las dependencias pues se encarguen de solventar adecuadamente, y seguramente habrá sanciones menores. Sí me llama la atención, no lo he leído el tema respecto del supuesto costo al erario de la suspensión duplicada de la inversión en el Naim. No entiendo de dónde se desprende esa hipótesis. Sí quedaron, para mi opinión, 100,000 millones de pesos ahí enterrados, pero no 300,000, como dice la auditoría. No entiendo de dónde sacó esa conclusión. Y sí me llama la atención que no entiendan el órgano, la función pública federal, que como ente público que administra recursos públicos no puede rechazar una auditoría de un órgano autónomo constitucional que se creó para que todos los que ejercen recursos públicos, incluida la función pública, que también ejerce funciones de fiscalización, también es supervisable. Esos son los contrapesos democráticos del poder, ¿no? Muy bien, pues en el ejercicio público, maestro Zavala, se practican directamente y permanentemente auditorías. Esta auditoría que se ha practicado al gasto federal tiene varias observaciones. Ya mencionaba Juan Carlos Calimayor el tema del sobreprecio que significó la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naim. Gilberto Zavala, ¿qué opinión te merece esto que está hoy en el debate nacional? Mira, en primer lugar, me parece que este informe, este resultado que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, en donde la oposición a la actual administración sin duda tiene información de primera mano para hacer y replantear la argumentación en contra de esta administración. Bueno, en primer lugar, está muy mal toda la administración, sobre todo viniendo de un órgano autónomo, un órgano constitucional que es de adentro, pero que efectivamente audita de manera técnica. Entonces, y hay problemas ahí con los programas Jóvenes Construyendo Futuro, pensiones para adultos mayores no contributivas, y los proyectos emblemáticos que efectivamente tienen que ver con la cancelación del Naim y la puesta en marcha del aeropuerto de Santa Lucía. Es que el gobierno ha señalado que habían invertido poco más de 70 millones de pesos, pero la auditoría creo que refiere que son 200 millones de pesos, que fue lo que costó la cancelación. Hoy el presidente en la mañanera decía que son 300 millones de pesos lo que haya dicho la auditoría, y que eso no es cierto. Lo cierto es que las auditorías no solo revelan irregularidades del gobierno federal, sino también la de organismos autónomos que tienen que ver con las universidades,
los otros poderes de la Unión, los gobiernos estatales y los locales. Es decir, tiene un impacto negativo en la cuarta T. Eso sin duda, de entrada. Muy bien, ¿no? Muy bien, el Gerardo Zavala, pero Ricardo del Muro, pero el presidente, digo, ya lo platicábamos al principio con ese tema con Juan Carlos, dice, sabemos que esto es apenas, digamos, no son irregularidades, son observaciones todavía. Estos se pueden convertir en irregularidades y en caso de que no se comprueben, entonces sí, quizá fincar alguna responsabilidad por daños o no sabemos exactamente porque es enorme, es un trabajo enorme. Son 14,000 auditorías que se practicaron, Ricardo del Muro, pero políticamente tiene un impacto y el presidente, como decíamos, se mete en todos los temas. Hoy el presidente dijo que no, que él tiene otros datos. ¿Es conveniente? La pregunta más allá de la auditoría, Ricardo, ¿es conveniente, desde tu opinión, que el presidente esté respondiendo a todos estos temas? Bueno, pues finalmente ese es el objetivo de la mañanera, ¿no? Y es el estilo de López Obrador. Hay temas que son verdaderamente y que se le critican y que no es conveniente que se meta, caso Salgado Macedonio, del que hablamos hace rato. Hay otros temas que también se ha metido en forma gratuita, o sea, agarrar pleitos ajenos. Pero en este caso, pues yo creo que estuvo muy equilibrado y muy justo el análisis que hizo Juan Carlos, y muy diferente a la manifestación en los medios, ¿no? O sea, yo ya en ese sentido estoy un poco vacunado porque en los medios, en la mayoría de los medios, salvo honrosas excepciones, se magnifica todo. Escandalizan, digamos. Se magnifica, ¿no? Entonces ya se ve estos señalamientos como si la Cuarta Transformación se hubiera robado ese dinero. Entonces, lo que es un proceso. López Obrador prometió de que mañana él va a dar nuevas cifras y va a dar las cifras reales, principalmente de sus proyectos. Yo creo que la cifra que más le golpeó pues fue la del aeropuerto de Santa Lucía. Es emblemático, ¿no? Hay que verlo, pues sí, es sintomático, hay que verlo y hay que ver cómo viene la respuesta pero como todo, ¿no? O sea, estamos en un momento electoral. Yo en realidad ante todo el caudal de ataques, informaciones, descalificaciones, hay que todo verlo con bastante prudencia y moderación. Sí, muy bien, Ricardo. Nuestra queta está saliendo. Cierras el tema, Juan Carlos. Sí, bueno, a ver, pero esta crítica siempre ha existido desde que se creó la Auditoría Superior. No es porque esté este gobierno. A Peña Nieto le tocó esas observaciones, al gobierno del estado anterior le tocaron igual, a Sabines también, y de ahí se va generando una idea generalizada de la población de que existe una enorme corrupción cuando hablan de miles de millones, porque no entienden los procesos de las fases. Exacto, exactamente. Y además déjenme decirles por experiencia propia también, que luego los auditores para justificar su existencia son bastante obsesivos y además son aleatorias, ni siquiera son generalizadas las auditorías, no se logran auditar todas las entidades de gobierno. Entonces, sí hay que tomarse con tiento. Lo que yo veo es que este gobierno es muy reticente a la crítica, eso preocupa, digamos, que el presidente no vea, diría, yo si fuera el presidente, fuera asesor del presidente, le dijera, presidente, diga que no es ni la primera ni la última administración que observa la Auditoría Superior, que son procesos de solventación que en su momento se van a llegar a clarificar y que no le tiene a usted preocupación y responsabilidad, como yo mismo asumía esa posibilidad o esa responsabilidad, esa actitud, resulten responsables y sancionados, no necesariamente el presidente de la República, ni los titulares, a veces son directores o son personas que no cumplieron con las observaciones en su debido momento, ¿no? Pero fíjate que más allá de los números, porque parece que todo se centra y el escándalo se centra en los números, pero la auditoría está hablando, por ejemplo, del 85% de asignaciones directas. Ese no es un tema de números, es un tema de procedimiento. Está hablando también de la contratación de empresas que no están en el padrón único. Para todos los que son empresarios, somos empresarios de alguna manera, tenemos alguna forma, digamos, de alguna manera tienes una relación, sabes que hay que estar en un padrón único de proveedores y que pasar ese filtro cuesta.
cuesta mucho trabajo porque hay que tener todos los documentos, tus declaraciones a tiempo, todos los documentos de la empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, dice la auditoría que se contrataron empresas que no están justamente en el padrón, que se contrataron empresas, por ejemplo, empresas que han sido consideradas en una declaración de hace un mes como empresas fantasma, por ejemplo, que se contrataron outsourcing de empresas que no estaban consideradas. Y hace también algunas observaciones más allá de lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente a Cultura, por ejemplo. Se le hacen observaciones de una cantidad importante que no hay forma de resolver en dónde está el dinero. Y se hacen observaciones de algunos programas emblemáticos. Termino. Algunos programas emblemáticos. Sí. Termino. El programa es emblemático. El caso de los jóvenes construyendo el futuro y particularmente Segalmex, el de Abasto. Por eso es que tiene tanto impacto en esta ocasión, Juan Carlos. A ver, sí. No sé si termino yo y luego el maestro Zavala. Sí, termina, por favor, porque era el comentario que yo hacía. Redondear el tema. El presidente tiene que asumir que la corrupción no va a desaparecer por voluntarismo de su parte. Ni por decreto. Y que puede seguir andando en un suro el resto de su vida y pues a lo mejor él no, pero sí tiene que asumir, y ahí viene la disyuntiva que ha enfrentado con algunas denuncias y la actitud que ha tomado. Él tiene que asumir como un acto de honestidad de su propio gobierno que si resultan responsables se les aplique la ley. Por ejemplo, las asignaciones directas se justifican por dos razones principales: por la especialización de un trabajo, que no hay mucha gente que lo pueda hacer, o por la premura del tiempo, dada la emergencia de ejecución de una obra. Si, por ejemplo, tienes un recurso que te llega en octubre y tienes que concluir una obra en diciembre, te puede justificar que utilices una asignación directa, porque si alguien interpone una queja, se alarga el proceso y se pierde el recurso. Pero eso lo sabemos los que hemos trabajado en la... Y hay una tercera, seguridad nacional. Bueno, no, es que ahí fue por eso hizo Santa Lucía con ese argumento. Cuando se trata de temas de seguridad nacional, no tienen que hacer ninguna rendición de cuentas. Entonces, es muy probable, y no creo que el presidente, si realmente es honesto, como muchos creen, debiera meter la mano al fuego por otros, porque yo tengo amigos empresarios, contratistas, que me cuentan que esto sigue igual y en algunos casos peor. Entonces, como que quemarse él para defender a gente que a lo mejor ni conoce y que se aprovechó de la sombrilla de la no corrupción para hacer actos de corrupción, no es algo que tenga que pagar él directamente, políticamente. Le haría muy bien asumir que ya es hora de empezar a sancionar funcionarios para recuperar la credibilidad de la cuarta. Muy bien. Gilberto Zavala, iba a hacer un comentario. Sí, mira, yo lo que quiero decir es que me parece que en este gobierno se ha actuado en un primer momento, sobre todo porque se está refiriendo a las auditorías del año 2009, un año, digamos, caótico, un año en el que el presidente se pone al centro a algo que en términos de la administración pública no estábamos acostumbrados y que entonces las decisiones se empezó a hacer a partir de los momentos y las circunstancias que él vivía y mandataba y decía, jurídica o normativa, él la disponía que fulano o sutano hiciera o contratara. Entonces ahí me parece que se generaron alabanzas. Y las otras, un poco lo que dice Juan Carlos, es que en aquellos programas más alejados, más nacional, que se va a los estados, allí efectivamente, pues la opacidad, la falta de transparencia y suponiendo que como ya es un mandato del gobierno federal, en este caso el presidente, aperturar los programas, los alcances de los programas, pues quien fuera. Pero evidentemente ahí siempre van a haber fallas y fugas, conscientes o inconscientes. Ahora, lo más importante es que son observaciones, como dice Juan Carlos. Lo cierto es que ahora mismo tiene un efecto político negativo en esta administración que dice, no hay corrupción, la corrupción ya acabó, la corrupción fue en otro sexenio y por eso es el impacto que se generó este fin de semana. Muy bien, para cerrar este tema, Ricardo del Muro, en honor a que hagas un comentario adicional, si te parece, el famoso pañuelito blanco, a eso se refiere Gilberto Zavala,
y Juan Carlos. Es decir, el presidente presume la no corrupción. Con este informe de la auditoría parece, o sea, genera una imagen como que hay una enorme corrupción, y ni una ni la otra. Ricardo del Muro, ¿qué opinión te merece para cerrar este tema? Pues sí, o sea, es parte del momento político que estamos viviendo. Era lógico que las observaciones definitivamente esta auditoría se tiene que avanzar, se tienen que ver los resultados, y creo que es muy justo lo que señalaba Juan Carlos. Creo yo que la corrupción de esta administración, pues se va a ver prácticamente si hubo o no hubo, hasta que termine, o sea, como siempre sucede en los gobiernos, desgraciadamente, y siempre y cuando los morenistas pierdan el poder, porque si de lo contrario, pues va a estar difícil tal vez se conozcan las corrupciones de los enemigos políticos, pero bueno, es el estilo mexicano de gobernar, de que se conoce la corrupción de los enemigos políticos. Pero lo vamos a ver al final, ¿no? O sea, eso yo creo que es fundamental. Lo que sí es de que cuando hablaba el presidente de que se iba a terminar la corrupción, pues lo que pasa es que finalmente ya se había llegado a un cinismo y a acciones verdaderamente escandalosas en el manejo. O sea, ya no había pudor en la forma de pedir el dinero, ya se hacía en ningún recato. Sí, y creo que eso ya la gente estaba harta, y bueno, pues por eso se dio ese voto de castigo. No es de que finalmente estos que están ahorita en el gobierno vayan a ser santas palomas, ¿no? O sea, finalmente son políticos y pues ojalá, dicen que hay políticos honrados, acá tenemos a nuestro amigo, pero no hay muchos en el panorama, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, no creo que sean santos, ¿no? Así, tipo el ejército de Cromwell, el ejército de los puritanos, de los santos, ¿verdad? Muy bien. Ricardo, vamos a cerrar el programa de hoy con un tema que ya hablábamos al principio, que no podemos soslayar porque es tan importante, porque es un tema nacional, mundial, es un tema histórico, el tema de la vacunación. Vamos a ver, es bastante polémico por todo lo que ha pasado. Solamente pongo en contexto para que ustedes hagan los comentarios. Estados Unidos está aplicando 1 millón de vacunas diarias. Israel, el país israelita, está aplicando hasta ahora a más del 50% de su población vacunada. Europa está vacunando un porcentaje altísimo, arriba del 12%, 14% en algunos lugares, de manera acelerada. El presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que había una especie de complicidad entre las farmacéuticas y los países más ricos para el acaparamiento de las vacunas. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el secretario ejecutivo, dijo que hay un acaparamiento, es decir, sí señala, y además pide que no se continúe con ese acaparamiento. Naciones como Chile tienen un 12% de avance en vacunación, y México difícilmente podría estar alcanzando en estos días el 1%, con un gran desorden en la aplicación de las vacunas y con una gran esperanza de la población por ser vacunado. Estamos entrando a esta etapa. Empecemos para que terminemos este tema y el programa de hoy. Tenemos 5 minutos. Ricardo del Muro, ¿cuál es tu opinión respecto al tema? Bueno, yo creo que afortunadamente México somos testigos, porque hay testimonios de que está avanzando el programa de vacunación. No se está avanzando así en una forma tan rápida como quisiéramos. Incluso se interrumpió a consecuencia de la suspensión que temporalmente hicieron las empresas farmacéuticas de la dotación por un exceso de demanda. Y también hemos detectado pues desorganización en las primeras semanas, desorganización en el registro, irresponsabilidad de la población misma que en el caso lo hemos sido testigos en la Ciudad de México, aquí, que ha ido a vacunarse en donde no le corresponde. Pero también por el otro lado, pues hay muchos, en el caso de la vacunación, hay otros países que también han tenido problemas de desabasto de vacunas. Hay países que definitivamente no han recibido ni una sola vacuna,
Y finalmente, pues como en todo el aspecto médico, ¿no? O sea, aquí es una situación de recursos. Estados Unidos tiene los recursos suficientes para tener un gran abasto de vacunas, ¿no? En el aspecto, desgraciadamente, la gran tragedia de la medicina en nuestro mundo es de que es negocio. Y los medicamentos son mercancía, o sea, es una cosa, ¿verdad? Cualquier gente que está usando o que tiene necesidad de comprar medicamentos, es verdaderamente un acto de mezquindad que una pastilla, por el simple hecho de llevar la marca de determinado medicamento, cueste 4 o 5 veces más que un genérico, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas gentes no se quedan en la ruina ante una enfermedad porque un médico, por hacerles una intervención, les cuesta un dineral? En fin, o sea, esa parte comercial mezquina de la medicina es algo que ojalá algún día se pueda regular. Y en el caso ojalá, aquí en México, independientemente de cualquier cosa, yo creo que debemos de aplaudir que creo que ha sido correcta la decisión del gobierno de hacer que la vacuna sea gratuita y hasta el momento evitar que participen las empresas privadas, ¿no? Muy bien, Ricardo del Muro. ¿Qué opinión te merece el tema de la vacunación, Juan Carlos Calimayor? Bueno, dijo una cosa que anoté, me parece muy importante. El presidente de Estados Unidos tiene los recursos. México también, lo que pasa es que está construyendo un tren, está haciendo Dos Bocas y está haciendo un aeropuerto que en este momento no son una prioridad. Es como el papá que sueña con comprar con el aguinaldo una pantalla plana gigante y de repente se le enferma un hijo y él sigue con la idea de comprar la pantalla plana en vez de comprar las medicinas que el hijo necesita para curarse, y luego no tener dinero y decirle al hospital no tengo, pero ya le llegó el televisor a la casa, ¿no? Así lo veo para tratar de ejemplificarlo, porque la pandemia va acompañada de una enorme crisis económica y creo que México es de los pocos países que están dejando a la gente no solamente morir por la pandemia, porque han escatimado el uso de recursos, como no lo hizo Israel, por ejemplo, que lleva casi el 70% de su población, 10 veces menor a la de México, cierto, pero por ejemplo Argentina tiene casi el número de mismos vacunados, pero tiene poco más de 30 millones de habitantes. Es decir, a la hora de cruzar datos, yo creo que el gobierno falló en cuanto a paralizar su gasto y destinarlo exclusivamente a apartar con tiempo, como lo hicieron otros países. Seguramente Estados Unidos no solo tiene el dinero, maestro Ricardo y maestro Gilberto y Fabián, Víctor, perdón, además de hecho habrá hecho algún tipo de presión poderosa política para que los laboratorios le dieran preferencia, ahorita está aplicando 2 millones de dosis diarias, mientras nosotros, y además ya hay un número importante de farmacias distribuyendo la vacuna. Yo creo que ahí sí llegamos tarde. México tampoco es un país tan pobre como para haber hecho esto y nos están dando a cuentagotas la vacuna. Y es una tontería, porque en la medida que tú logres vacunar al mayor número de población, como ya sucede en China o sucede en Nueva Zelanda o en muchos otros países, Corea o Japón, que ya reactivaron su economía, en la medida que se atienda el problema de la economía se va a reactivar. Y no creo que se alcance, ¿eh? Sí, Ricardo del Muro, el tema de los recursos, habló el secretario de Hacienda diciendo que habían destinado 22 mil millones de pesos para la vacuna, estaban prácticamente pagadas, 252 millones de dosis. Y además la parte económica y la parte sanitaria siempre ha sido el gran problema de las pandemias. O sea, ahorita está en Netflix, se las recomiendo una serie que se llama La Peste, y el meollo de la trama es en el sentido en que los comerciantes, porque esto se desarrolla en Sevilla, entonces los comerciantes quieren que el puerto se abra porque finalmente eso significa recursos, y por el otro lado hay otro sector que quiere que el puerto esté cerrado. Si eso lo trasladamos a nuestra época, pues es lo mismo, ¿no? De la situación de cerrar la economía o abrirla, que es el gran debate que se está dando ahorita. Y sí, efectivamente, yo creo que si el gobierno hubiera tal vez metido más recursos, otra estrategia, los resultados tal vez hubieran sido diferentes, eso está claro,
pero también por otra parte, pues hay un proyecto de eventos que quiere llevar adelante el gobierno, como todos los gobiernos, y bueno, tiene que estar. Muy bien. Finalmente logró, insisto, en que la vacuna está asegurada para toda la población en forma gratuita, y creo que eso es bueno. Dice Ricardo del Muro que está asegurada la vacunación, pero no ha iniciado, digamos, una vacunación masiva. Gilberto Zavala, no es un problema de recursos, ya lo dijo el secretario de Hacienda, ya incluso se pagaron por anticipado las vacunas, y sin embargo hay un gran desorden y hay, dicen algunos, un manejo político. ¿Qué opinas tú, Gilberto Zavala, del tema de la vacunación? Y con eso terminamos este tema. Tenemos un minuto. De acuerdo. Mira, nada más comentar que somos 126 millones de habitantes en este país y no tenemos las vacunas. Mediáticamente hay vacunas y hay vacunas, pero lo real es que no hay vacunas. Las tenemos a lo mejor pedidas, sí, pero aquí en México, material físicamente, no existen las vacunas. Para que no nos vayamos con la parte perceptiva de los medios de comunicación diciendo que efectivamente ya nos están vacunando. No, no es cierto. Apenas habían casi, Víctor, permíteme, Ricardo. A ver, un momento. No hay vacunas. No es cierto, no hay vacunas. Hay gente que está en las redes y en la televisión y se está aplicando la vacuna. Y en Arriaga estuvieron vacunando. Víctor. O sea, sí hay. Sí. Un segundo, Ricardo. A ver, sí, Ricardo. Es como sale con sí, Ricardo, pero vinieron a Chiapas no más de 2,000 vacunas. Bueno, hay vacunas. Y perdón, en Chiapas no somos 2,000 habitantes. ¿Me explico? De las vacunas que vinieron a Chiapas, fueron de las 800,000 vacunas que llegaron a México hace una semana. Se espera de que mañana o pasado mañana pudieran venir 400,000 dosis. Para el número que somos de 126 millones, lo que está haciendo el gobierno es ir administrando la aplicación de esas pequeñas dosis que están viniendo, porque la producción es lenta y porque la están acaparando los países que tienen dinero. Bueno, y los países que sí han invertido en investigación, pero México como tal no tenemos las vacunas. Podremos tenerlas ya compradas, hay que esperar la producción, hay que esperar que lleguen y eso nos va a llevar meses. Esto significa que se va a ir volviendo complejo el tema porque estamos en un ejercicio electoral y por supuesto todo hay que acusar y hay que señalar, pero con responsabilidad es llamar a la población a que se siga cuidando. En tanto llegan las vacunas, material físicamente y puestas ya en su brazo. Terminemos este tema. 126 millones de personas, 130 más o menos en realidad. Necesitaríamos 260 millones de dosis. No las tenemos físicamente. Ya el presidente, el secretario, el subsecretario y el secretario de Hacienda dijeron que ya están pagadas y esperamos que vengan en su momento. Pero la crisis de la vacunación tiene que ver con un asunto de administración. Un comentario rápido de 15 segundos. ¿Por qué creen que están aplicando las vacunas en las escuelas y no en los centros de salud? Es lo que toda la gente se pregunta. Si tenemos una estructura deficiente, pero al fin y al cabo una estructura a nivel nacional, ¿por qué en las escuelas, Ricardo del Muro? Yo creo que es sencilla. O sea, hay aquí una parte que creo que debemos de recalcar. Está un plan de vacunación no eficiente, con fallas, que es aplicar ahorita, al menos en todo el país, la vacuna a los adultos mayores, que no son 126. No. También hay una cantidad X. Ahora, eso es, o sea, se está totalmente de acuerdo, se está administrando. Hay fallas. Ahora, ¿por qué se está aplicando en los centros, en las escuelas y no en los centros de salud? Pues simplemente porque los centros de salud hay gente infectada de coronavirus y la gente no tiene mucha confianza en irse a presentar a un hospital. Bien. Comentario final, Juan Carlos. Solo hay que tener en cuenta que como la influenza que fue del 2009, cada año esto va a tardar años. Es decir, los que se inmunicen ahora y tengan las 2 dosis, quizá el próximo año necesiten otra dosis. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no se va a extinguir la letalidad del virus, como sucede con el sarampión y con otras cosas que pueden resurgir
se va a volver una campaña permanente y la política pública en materia de salud va a tener que destinar recursos importantes, hay que decirlo, para esto. Muy bien, leo rápidamente algunos comentarios y agradezco a todos los que nos han estado siguiendo el día de hoy. Miriam Escudero Villamil, Manuel Centeno, Alejandro Baldovino, ya leímos su comentario, Lili Calderón, Araceli Hernández, saludos al maestro Gilberto Zavala y a todos, Manuel Centeno, Raúl Aguilar, que nos manda saludos, Berta Lilia Zavala, Araceli Hernández, muy cierto lo que dice el maestro Zavala con respecto a las vacunas, no hay suficientes para todos y muy necesarios seguirse cuidando. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gilberto Zavala, se queda un tema que es muy importante también, pero no sé si quieres dar un avance muy rápidamente, el tema de las pensiones. No, un minuto. Lo vemos mañana porque es un tema muy delicado y creo que vale la pena darle ese respeto y ese espacio a quienes nos siguen, porque muchos de ellos tienen que ver con el ISSSTE y que, por supuesto, tienen que ver con una futura pensión. Perfecto, entonces mañana tocamos el tema de las pensiones, el tema de los pensionados en el ISSSTE, básicamente. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, Juan Carlos. Yo diría una campaña de vacunación sin vacunas, un aeropuerto sin aviones y un gobierno sin presidente. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Juan Carlos, Ricardo, Víctor. Muy buenas noches, Aqueta, que se le cortó la comunicación. Y muy buenas noches a todos ustedes que nos siguieron. Nos vemos mañana en Ultimátum, en el programa En Contextos. Buenas noches. Contextos.